Los muros de contención o muros de retención por gravedad son los que usualmente se construyen con concreto simple, pero también con piedra o mampostería, y dependen completamente de su propio peso para la estabilidad contra el deslizamiento y el volteo, siendo ideales pues para alturas moderadas de hasta 4 metros aproximadamente. Bien, en esta oportunidad entonces trataremos de explicar el diseño de un muro de contención por gravedad únicamente con la cara externa inclinada y con sobrecarga o simplemente con talud horizontal. En primer lugar, tenemos algunos datos importantes para nuestro diseño, como la geometría del muro, una altura total h igual a 4 metros. Para nuestro suelo de relleno tenemos un tipo de suelo arenoso denso, cuyo peso específico es de 1850 kilogramos por metro cúbico, un ángulo de fricción interna de 36 grados y obviamente un ángulo de relleno con la horizontal de 0 grados, es decir, no tenemos inclinación en este caso. Para nuestro suelo de fundación tenemos un peso específico también de 1850 kilogramos por metro cúbico, una profundidad de excavación según el estudio de mecánica de suelos de 1.20 metros, un ángulo de fricción interna de 36 grados, una capacidad portante última de 3.50 kilogramos por centímetro cuadrado y un coeficiente de cohesión de 0.30 kilogramos por centímetro cuadrado. Como materiales del muro vamos a considerar un F'C de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, vamos a utilizar concreto simple cuyo peso específico es de 2.300 kilogramos por metro cúbico. Y por último tenemos una sobrecarga de 500 kilogramos por metro cuadrado. Si en caso no tenemos ninguna sobrecarga, simplemente colocamos 0 y continuamos. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de nuestro diseño. Paso 1, predimensionamiento del muro de contención. Al diseñar un muro de contención, pues se deben suponer algunas de sus dimensiones en base a ciertos criterios o bibliografías. Partimos de nuestro dato de h, tenemos una altura total del muro de 4 metros. Para la corona se sugiere que debe ser mayor o igual a 0.30 metros. Proponemos en este caso un valor de 0.40 metros para T sub 1, que viene a ser la corona. El ancho B debe ser un valor comprendido entre 0.50 h a 0.70 h, es decir, para este caso un valor entre 2 metros a 2.80 metros. Consideramos un ancho B igual a 2 metros. El peralte HZ debe ser un valor comprendido entre 0.12 h a 0.17 h, es decir, para este caso, un valor entre 0.48 metros a 0.68 metros. Consideramos un peralte HZ igual a 0.60 metros. La punta P debe ser también un valor comprendido entre 0.12 h a 0.17 h, es decir, similar al del peralte. Consideramos también un valor para la punta igual a 0.60 metros. La garganta del muro, en este caso, al tener una cara inclinada, estará conformada pues por una distancia x sub 1 y por t sub 1. Para definir el valor de x sub 1 se debe cumplir que el talud mínimo de esta cara externa del muro tenga una relación de 0.02 a 1, es decir, por cada unidad de medida vertical se avanza 0.02 unidades horizontalmente. En este caso daremos un valor para x sub 1 igual a 0.20 metros, lo que nos da un talud de 0.059 a 1 y un ángulo de 86.63 grados. Es un talud, como se puede observar, mayor al mínimo. Tenemos entonces una garganta T sub 2 igual a 0.60 metros, lo que nos da por defecto pues un valor para el talón igual a 0.80 metros, restando obviamente B menos P menos T sub 2. Y de esa manera quedarían definidas todas las dimensiones de nuestro muro de contención. Veremos en los siguientes pasos si cumplimos con cada una de las verificaciones. Caso contrario, pues iremos modificando
esperando hasta cumplir. Paso 2. Cálculo de fuerzas y momentos. Calculamos previamente la altura equivalente de la sobrecarga HS, simplemente dividiendo el valor de la sobrecarga entre el peso específico del suelo de relleno. Tenemos un valor para HS igual a 0.27 metros. Es importante indicar también, aunque no influye mucho, si la sobrecarga actúa sobre la corona o no. En este caso vamos a decir que no. Y ahora sí, en el paso 2.1 tenemos ya el cálculo de fuerzas verticales y momentos. Como se puede observar, tenemos un total de 6 zonas. Por ende, tendremos también 6 fuerzas verticales. Las zonas 1, 2 y 3 corresponden al muro de contención y las zonas 4, 5 y 6 corresponden al suelo de relleno. Calculamos el peso que origina cada una de estas zonas multiplicando su área por un metro lineal y por su peso específico. Para el peso correspondiente a la zona 6, que es un pequeño relleno sobre la punta, podemos desde este botón considerar o no considerar relleno sobre la punta. Generalmente no se suele considerar este peso debido a que no hay garantía de permanencia del relleno sobre la punta. Finalmente, realizamos la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos en este caso un valor igual a 12.10 toneladas. A continuación, definimos el brazo en X para seguidamente calcular los diferentes momentos respecto de este punto, multiplicando simplemente cada una de las fuerzas por su brazo respectivo. Finalmente, realizamos la sumatoria de momentos. Debido a las fuerzas verticales, tenemos en este caso un valor igual a 15.15 toneladas por metro. Seguidamente, previo al cálculo de fuerzas horizontales y momentos, determinamos el empuje activo. Para eso, calculamos primero el coeficiente activo de Rankine, K sub A, para talud horizontal. Empleando esta fórmula, obtenemos un valor para K sub A igual a 0.260. Y con este valor ya podemos calcular el empuje activo debido al talud horizontal E sub A. Empleando esta fórmula, obtenemos un valor para E sub A igual a 3.85 toneladas, el cual se ubica pues a H tercios, es decir, a 1.33 metros. Asimismo, calculamos el empuje activo debido a la sobrecarga. Empleando cualquiera de estas dos fórmulas, que en el fondo son las mismas, obtenemos un valor para E sub A debido a la sobrecarga igual a 0.52 toneladas, el cual se ubica pues a H medios, es decir, a 2 metros en este caso. Y ahora sí, en el paso 2.2 tenemos ya el cálculo de fuerzas horizontales y momentos, que vendrían a ser justamente los dos empujes que acabamos de calcular. Realizamos sumatoria de fuerzas horizontales y tenemos un valor igual a 4.37 toneladas. Sus brazos o sus distancias en Y ya lo tenemos definidas, multiplicamos simplemente fuerza por distancia y obtenemos sus momentos respectivos. Realizamos sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales y tenemos un valor de 6.17 toneladas por metro. Calculamos también el empuje pasivo por si necesitemos considerarlo más adelante en la verificación por deslizamiento. En caso de no cumplir, comúnmente este empuje pasivo no se suele considerar debido pues a que muchas veces no hay garantía de que este relleno permanezca frente a la zapata del muro. Pero igual con la fórmula aquí mostrada, calculamos previamente el coeficiente pasivo de Rankine, K sub P, para talud horizontal, y con este valor y empleando la otra fórmula, calculamos el empuje pasivo debido al talud horizontal E sub P. Y de esta manera pasamos ya al paso 3, verificaciones. Previo a las verificaciones en sí, calculamos el coeficiente de fricción interna del suelo. Este valor de delta minúscula se considera exactamente igual al ángulo de fricción interna del suelo de fundación phi para concreto vaciado in situ.
y se considera igual a 2/3 de phi para otros casos. Suponiendo que estamos en otros casos, tenemos un delta minúscula igual a 24 grados, con el cual vamos a calcular mu, el coeficiente de fricción suelo-muro, simplemente sacando la tangente de delta. Si en caso tuviésemos un valor de 0 para el coeficiente de cohesión del suelo, aparecerá aquí otro valor para mu, debido al tipo de suelo indicado inicialmente. Y de los dos se trabaja con el menor. En este caso, sí tenemos un determinado valor para el coeficiente de cohesión, por lo tanto, tenemos un único valor para mu igual a 0.45. Seguidamente determinamos el coeficiente de cohesión corregido, que se calcula multiplicando un valor comprendido entre 0.50 a 0.70 por el coeficiente de cohesión indicado inicialmente. Consideramos 0.50 y tenemos un valor de 1.50 toneladas por metro cuadrado. Con estos dos valores ya calculados, podemos pasar al paso 3.1, estabilidad del muro por desplazamiento horizontal. Calculamos la fuerza de rozamiento con la fórmula mostrada y a este valor lo dividimos entre la sumatoria de fuerzas horizontales y tenemos un valor igual a 1.92, que como se puede observar es mayor al factor de seguridad de 1.50 que se requiere generalmente para deslizamiento. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente esta primera verificación. No será necesario entonces considerar el empuje pasivo. ¿Qué pasa si consideramos el empuje pasivo? Vemos que este valor de la división aumenta. Esa sería una primera acción en caso de no cumplir con esta verificación. O, en todo caso, si no queremos considerar el empuje pasivo, podemos también aumentar la dimensión de la base y verificar de nuevo hasta cumplir. Pasamos al paso 3.2, estabilidad del muro frente al volteo. Dividimos simplemente la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales entre la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales y tenemos un valor igual a 2.46, que como se puede observar es mayor al factor de seguridad de 1.75 que se requiere generalmente para volteo. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente también esta segunda verificación. Y para finalizar ya, pasamos al paso 3.3, estabilidad del muro frente a presiones excesivas. Tenemos por aquí cierta información respecto de los casos que se nos pueden presentar. Lo ideal es estar en el caso 1. Veamos, calculamos en primer lugar la ubicación de la resultante y vemos que estamos en el caso 1. Por lo tanto, el valor de X se debe ubicar entre este rango de 1/3 de B y 2/3 de B. Es correcto. Calculamos en segundo lugar la excentricidad, la cual debe ser pues menor a B sextos. Es correcto también. Y en tercer lugar, calculamos la presión actuante. Como estamos en el caso 1, vamos a utilizar esta fórmula con la cual vamos a obtener una presión máxima y una presión mínima. Seguidamente calculamos la presión admisible del suelo, dividiendo simplemente la capacidad portante última del suelo entre un factor de seguridad de 3 y verificamos que la presión máxima sea menor o igual a la presión admisible del suelo. Vemos que también se cumple satisfactoriamente. Si en caso no se cumple con esta tercera verificación, algunas soluciones podrían ser mejorar el suelo de fundación o aumentar también la dimensión de la base del muro. Bien, eso sería todo con respecto a esta explicación sobre el diseño de muros de contención por gravedad. Es este caso un ejemplo de un muro tipo 2 únicamente con la cara externa inclinada y con sobrecarga o con talud horizontal. Muchas gracias.